que faltaba. Sam Fifth. El ingrediente que faltaba. A través de la tierra hoy nosotros quienes buscamos al Señor estamos oyendo términos como ministerio corporal, orden nuevo, orden divino y ministerio plural. Muchos ministerios y santos han visto que por 1800 años el pueblo de Dios ha estado cautivo bajo el sistema babilónico mundial, y a una madre iglesia babilónica, que ha traído a luz a sus hijos en cautiverio. Y ella está tan llena de Babilonia que ha llenado a sus hijos con sus costumbres y tradiciones. Están saliendo de Babilonia, dejando sus organizaciones eclesiásticas y reuniéndose en grupos, algunos grandes, algunos pequeños, a través de todo el país. Desean ser libres, quieren únicamente la cubierta del Espíritu de Cristo. Algunos se reúnen en lo que no es un orden divino, sino ningún orden en particular. Permiten a cualquiera que quiera, levantarse y tratar de ministrar el maná santo escondido, de la palabra de Dios. Otros tienen una visión más clara, y ven que las 5 barras de oro a un lado del tabernáculo que erigió Moisés, que sostenían y mantenían unidas las tablas del tabernáculo y lo hacían una morada para Dios, y no simplemente un montón de tablas individuales, son un tipo de los 5 ministerios de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que Jesús ha establecido en su cuerpo por medio de los cuales Él lo puede guiar. Ellos ven que estos deberían manifestarse por el Espíritu y operar en cada cuerpo local, pero no saben cómo es que el Espíritu puede manifestarlos. Ellos ven una visión de un cuerpo local, como un ministerio local, ya no más un gobierno de un solo hombre, sino que un número de ancianos, pastores, y profetas, maestros y evangelistas, guiados y manifestados por medio de un ministerio apostólico, con ninguno como la cabeza sobre los demás, sino que el Espíritu Jesús en medio del cuerpo, siendo la única cabeza. Sometiéndose los unos a los otros y así sometiéndose a Cristo. Pero observamos que si bien muchos han estado predicando esta visión por años, nunca la han visto dando frutos, y operando manifiestamente en las personas a las cuales se les ministra. Esto es porque ha habido un ingrediente que faltaba, el mensaje de la muerte al yo. Es obvio que nunca podrá haber, ya sea en el nivel del cuerpo local o en el cuerpo individual de Cristo, un grupo de personas grande o pequeño, quienes puedan venir juntos habiendo vivido todas sus vidas como individuos, y formar un cuerpo corporal con una cabeza, el Espíritu de Cristo en este cuerpo, a menos que cada miembro haya muerto a su individualismo y a su deseo de tener una identidad personal, hasta que cada uno haya aprendido a someterse el uno al otro y al hacer esto someterse a Cristo. He escuchado a ministerios conmover al pueblo de Dios, diciéndoles que iban a ser hijos de Dios manifestados individualmente, que iban a ponerse alas de oro y remontarse como santos águilas hacia los lugares altos en Dios, como águilas individuales. Y sin embargo sé que la nube de gloria de Dios no llenó el tabernáculo de Moisés hasta que éste fue erigido como un solo tabernáculo con cada tabla y barra habiendo cesado de ser una tabla o barra individual, sino que únicamente una parte de tabernáculo, una morada para Dios. Y la presencia de Dios no llenó el templo de Salomón, hasta que toda piedra había cesado de ser una piedra individual y había sido puesta en su lugar, y se había transformado en una parte del templo, la morada de Dios. No puedo creer que la gloria de Cristo, que es la gloria de Dios, se manifestará en ningún hijo, a menos que hayamos venido a hacer uno en el Hijo unigénito, hasta que hayamos cesado de ser piedras vivas individuales, por muy vivas que seamos en el Espíritu, y hayamos encontrado nuestro lugar como una piedra en el gran templo que Él está construyendo como su morada aquí sobre la tierra, por medio del Espíritu. Es por esta razón que enviamos este mensaje acerca del ingrediente que faltaba, que es, la muerte a yo. Génesis 1:26 de la mañana, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El libro de Génesis se llama Génesis porque la palabra Génesis significa, comienzos. Por lo tanto, se llama Génesis porque contiene los comienzos de todos los propósitos de Dios para su creación. También contiene los finales de los propósitos de Dios, pero los finales no se pueden ver en la letra, sino únicamente cuando uno ve detrás de la letra y ve el espíritu de la palabra. Así como el grano de trigo contiene en sí mismo sus finales, tanto el tallo como la espiga, sin embargo no pueden verse con el ojo natural, solo pueden verse por la fe y en lo invisible. Así en Génesis, el libro de la simiente que declara los principios de todos los propósitos de Dios en la letra, y si bien los finales están allí, en tipo y sombra, únicamente los podemos ver por medio del Espíritu de Dios.
Así tenemos en la declaración de Dios en Génesis 1:26 de la mañana, y hagamos al hombre a nuestra imagen, no el final del propósito de Dios sino el comienzo de sus propósitos. Nuestros maestros ortodoxos nos han enseñado durante toda nuestra vida que esta escritura se cumplió cuando Dios creó al viejo Adán en la creación que se relata en Génesis, y que ya estamos hechos a la imagen de Dios. Tales denominaciones como la Unidad Cristiana Científica y los hindúes, quienes pretenden negar la sangre de Jesús y la necesidad de expiación, dicen que ya que el hombre está creado a la imagen de Dios no necesitan arrepentimiento, ni expiación, ni sangre de Jesús. Ellos dicen que uno únicamente tiene que comenzar donde están, y la imagen de Dios en ellos se desarrollará hasta el cumplimiento de su destino, pero esta no es la verdad. Cuando Dios dijo en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen, Él no estaba hablando de algo que haría completamente en la creación del viejo Adán, sino que estaba declarando su propósito eterno de que por medio de su plan redentor en Cristo, a través de un periodo de 7,000 años, o 7 milenios Él traería a un varón de muchos miembros a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La naturaleza de Cristo, que es la naturaleza de Dios, estaría en él en plenitud y entonces Él sería hecho a la imagen de Dios. Es muy fácil probar en las Escrituras, que Adán, el hombre viejo adámico, no fue creado a la imagen de Dios. Pues Dios habló por medio de Santiago en el libro de Santiago, e hizo muy claro que Dios en su imagen no puede ser tentado por el pecado, diciendo, cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni tienta él a nadie. Aquí en la palabra de Dios, está muy claro que el hecho de que Dios en su imagen no puede ser tentado por el pecado. Sin embargo, está claro también que Adán cuando fue creado podía ser tentado a pecar y fue, en efecto, tentado y cayó. También está claro que tú y yo podemos ser tentados y todavía somos tentados, y algunas veces somos vencidos por la tentación. Esta es la única prueba que necesitamos para ver que ninguno de nosotros estamos todavía hechos a la imagen de Dios, y que las palabras de Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, fue una declaración de su propósito para manifestar un hombre de la nueva creación por medio de Cristo, que sería traído a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que la naturaleza de Cristo, que es la naturaleza de Dios, estén morando en él en plenitud, y entonces el hombre estará hecho a la imagen de Dios. La razón por la cual nuestros así llamados maestros ortodoxos nos han enseñado que ya estamos creados a la imagen de Dios, es porque ellos no tienen entendimiento de la forma en que Dios crea las cosas, y de la manera en que Él va a producir de ese cuerpo final que Él intenta producir. Pero todo grano de trigo que ha sido plantado en la tierra muere, y de esta muerte sale una nueva vida. Primeramente, viene el tallo y luego la espiga, el cuerpo final que Dios propuso producir. Esto proclama que la manera en que Dios va a producir esa vida final y el cuerpo que Él tiene intención de producir, es, primeramente, por medio de plantar la simiente o el grano, la semilla. Esta al morir produce vida y el cuerpo que Dios propuso producir en primer lugar, no únicamente el grano de trigo, sino que todo en la tierra que tiene vida, todo grano de maíz o bellotas que es plantado en la tierra y muere, de esa muerte viene un gigantesco roble. Todo árbol frutal que comenzó como una simiente que murió, todo animal que es plantado en la matriz de su madre, como una simiente, en la matriz esa simiente muere y el cuerpo que se manifiesta es un cuerpo distinto con respecto a la simiente que fue plantada en primer lugar. Todo ser humano que es plantado en la matriz de su madre como una simiente, y esa simiente en la oscuridad de la matriz muere, el cuerpo que se manifiesta es un cuerpo distinto. Todo esto proclama que el principio de la creación de Dios es el principio del grano de trigo, el principio de la cruz. La forma de Dios para crear aquello que Él se propone crear es, primeramente, plantar una simiente y dejarla morir, y entonces de esa muerte se manifiesta la vida y el cuerpo que Él pensaba producir desde el principio. Esto es lo que Jesús vino a revelarnos cuando vino al mundo. Estaba continuamente enseñándonosla, diciendo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, estás solo, pero si muere trae mucho fruto. El grano de trigo siempre permanecerá como un grano solo, y nunca podría dejar libre todo el potencial que hay en él para poder manifestar el tallo y la espiga, excepto que caiga en tierra y muera. Cuando cae en tierra y la simiente original muere, de esa muerte viene el tallo y la espiga. Jesús también deseaba enseñarnos el principio de vida de Dios, el principio de la cruz, al decir, aquel que quiere salvar su vida la perderá, pero aquel que la pierde la salvará.
La cruz no es únicamente un árbol que colgaba en el monte Gólgota hace 1900 años. La cruz es el símbolo del gran principio creador de vida de Dios, que toda vida alcanza una vida más alta por medio de morir a la vida que tiene para levantar la vida que está por debajo de ella, y por medio de hacer esto, alcanzará una vida más alta. Alrededor del año 1850 una joven bautista llamada Marietta Davis recibió una experiencia similar a la de Pablo, del tercer cielo. A sus familiares les parecía que ella había muerto. Pero su espíritu fue llevado a los lugares celestiales y un ángel le guiaba, ella fue mostrada algunas cosas y luego fue vuelta a la tierra para testificar. Mientras que el ángel le guiaba por los lugares celestiales, ella se encontró con un grupo de seres angelicales que estaban ocupados con su actividad creativa. De repente, una manifestación visible de una cruz dorada apareció en su medio. El ángel dijo: Marietta, todo el cielo adora la cruz, porque es el símbolo del gran principio de la vida creadora de Dios. Jesús solamente podría haber muerto sobre una cruz, el Padre no le habría permitido morir de ninguna otra manera. Él debía presentar al mundo presente y visible, el gran simbolismo de la cruz, el principio por el cual toda vida llega a una vida más alta por medio de morir a la vida que tiene, para levantar la vida que está por debajo de ella, y al hacer esto conseguir una vida más alta. Hace unos años Dios me dio una ilustración que muestra toda vida manifestada esta verdad. Empecemos con una hojita de césped, que es una de las formas más bajas de vida en esta tierra. Viene a su existencia por medio de la lluvia cuando cae sobre la tierra refrescándola. Entonces la simiente que está en la tierra se manifiesta como una hoja de césped. Ahora bien, puede ser una hoja de césped muy hermosa, pero aún es una forma de vida muy baja y limitada. Está anclada a la tierra en un solo lugar y no se puede mover de aquí para allá de lugar en lugar y gozarse en la gran creación de Dios. No puede crecer muy alto sobre la tierra ni puede ver muy lejos a través de la tierra. Si consigue obtener agua es solo por esperar a que llueva donde ella está, pues no puede moverse para encontrar su propia agua. Pero gracias a Dios que el Señor ha provisto una forma para que la hoja de césped puede alcanzar una forma más alta de vida. Pues un día viene la vaca por allí en el prado, y arranca la hoja de césped, la mastica y la traga. Al morir a la vida que tenía, la hoja de césped alcanza una forma más elevada de vida a medida que viene a formar parte de la vaca. Ahora ya no está tan limitada, ya no está anclada a un mismo lugar. En la vida de la vaca se mueve a través de todo el prado. No tiene que esperar a que llueva donde está para poder ser refrescada, sino que puede moverse de pozo en pozo. Su visión ya no está limitada a unos pocos pasos más allá, sino que en la vaca se puede mover de una punta del gran prado a la otra. Puede mirar sobre la valla y ver millas de la buena tierra de Dios. Pero todavía la vida de la vaca es una vida limitada. Pues está encerrada en el prado y está limitada en cuanto a dónde puede ir y lo que puede ver de la gran creación de Dios. No puede viajar de estado en estado como tú y yo, viendo la belleza de la tierra de Dios. No puede montar en una avioneta como hago yo muchas veces y ascender por sobre los 1200 pies de altura sobre la tierra y ver la gran creación de Dios. Solo está a unos 4 pies de altura y eso es lo más alto a lo que puede llegar en su estado. Pero gracias a Dios, que Él ha hecho un camino por medio del cual la vaca puede alcanzar una vida más elevada. Pues un día viene el granjero a través del prado y él mata a la vaca y se la come. Al morir a la vida que tenía, la vaca y la hoja de césped ambas son absorbidas en la vida del granjero. Ahora ambas ya no están limitadas al prado. El granjero puede viajar a través de la buena tierra de Dios y verla y gozarse en ella. El granjero no está limitado a la tierra, sino que, como yo, puede subir a una avioneta y alcanzar grandes alturas y mirar a través de toda la creación de Dios. La vaca ya no está limitada a la vida que vive un animal por sus instintos, sino que toma parte en la vida de un ser inteligente, pensador, quien tiene una voluntad libre. Pero todavía, aunque poca gente se da cuenta de ello, la vida del granjero es una forma de vida limitada en muchas formas. Todavía está limitado por la enfermedad, sufrimiento y muerte. Comparado a la forma más alta de vida que Dios ha provisto para su creación, este granjero todavía está muy limitado. Pues Dios ha provisto una forma de vida mucho más alta para su creación. El apóstol Pablo, quien fue arrebatado al tercer cielo y vio allí cosas de las que él dijo todavía no podían hablarse de ellas, que la gente porque la gente de mundo no podría aguantarlas, dijo:
cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Pablo nos da también en Efesios 3 en 8-10, una idea de la vida que es mucho más alta que la del granjero o la de cualquier otro hombre del viejo Adán. Él dice, soy he hecho un ministro para hacer que todos los hombres vean cuál es la comunión del ministerio de Cristo, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. De acuerdo al diccionario, un principado es un reino regido por un príncipe. Pablo dice que la sabiduría de Dios en su creación es multiforme, que hay niveles de vida mucho más altos que la vida del granjero, o la vida humana en este nivel de existencia que nosotros conocemos. Dios tiene la intención, por medio de su iglesia, de a conocer la multiforme sabiduría de Dios, aún hasta la revelación de los niveles de vida en estos principados, o reinos, en los lugares celestiales o esferas invisibles. Así pues, hay una vida mucho más alta que la vida del granjero en el nivel de existencia humana. Gracias a Dios que Él ha hecho una provisión para que el granjero pueda alcanzar una vida más alta también. Pues un día Jesús vino y se comió al granjero. Y al perder la vida que él tenía, el granjero fue absorbido en la vida de Jesús. Si eso es exactamente lo que Jesús está haciendo. Él no se está comiendo, pues la Biblia dice que cuando le aceptamos, el viejo hombre es crucificado y tenemos un nuevo nacimiento, y después de este nuevo nacimiento estamos en Él. Hemos sido nacidos dentro de Él, absorbidos dentro de Él. A medida que crecemos dentro de Él, nuestra vieja vida desaparece y somos manifestados en Él, hasta que lleguemos a estar plenamente en Él, o comidos por Él. Ahora bien, dejadnos traer esta ilustración hasta nuestro propio nivel, y aplicarla de forma que cada uno de nosotros podamos comprenderla. Así como el tallo de césped se manifiesta cuando llueve sobre la tierra, también cuando la lluvia del Espíritu de Dios cae sobre nuestra tierra, la vida de Cristo se manifiesta en nosotros y brotamos como un tallo de césped. Aunque hayamos tenido una tremenda experiencia del nuevo nacimiento, y seamos un tallo de césped muy hermoso, testificando de nuestra experiencia, bendiciendo a nuestros padres espirituales que nos guiaron a Cristo, todavía somos bebés en Cristo y en cuanto a la vida de Dios se refiere, tenemos una forma de vida muy limitada. Cuando primeramente fui salvo, y 3 meses después fui llamado a predicar, como un joven predicador bautista, yo pensaba que era el tallo de césped más hermoso que Dios tenía en su huerta. Yo estaba encendido como una llama de fuego para Dios, testificando de mi experiencia en todas partes, bendiciendo a mis padres espirituales. Pero simplemente era un tallo de césped, anclado a la tierra y aún muy carnal en mi experiencia espiritual. Yo no creía en el bautismo del Espíritu Santo o en los dones del Espíritu, o en ninguna de las provisiones subsecuentes de Dios en Cristo que deberían seguir a nuestro nuevo nacimiento a medida que crecemos en Él. Por lo tanto, yo estaba muy limitado, no podía crecer más que unos pocos centímetros sobre la tierra, en mi experiencia cristiana carnal y terrenal. Si no llovía donde yo estaba, entonces no tenía agua para refrescarme, pues se me había dicho por mis líderes bautistas que si no llovía sobre los bautistas entonces no llovía en ninguna parte. No podía crecer alto en el espíritu y mirar a través de esta nueva creación de Dios en la cual había nacido, y remontarme alto y explorarlo todo. Yo estaba anclado a un lugar, a la doctrina bautista, y limitado con respecto a mi vida en Cristo. Pero gracias a Dios que Él proveyó un camino por el cual este tallo de césped bautista podía llegar a una vida más alta. Pues un día vino la vaca por allí en mi vida y me comió. Ahora entendedme, no estoy haciéndome el gracioso cuando digo esto, sino que muy bíblico. Pues veis, en la Escritura toda ofrenda que era ofrecida en sacrificio a Dios era tomada de entre el ganado, ya sea buey, oveja, novillo, cabra, todos eran llamados ganado. Y toda vaca o buey que era ofrecido, únicamente era un tipo de nosotros en la era del Nuevo Testamento, ofreciéndonos como un sacrificio a Dios, como Pablo dice en Romanos, presentad vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Como un tallo de césped joven bautista, yo no estaba dispuesto a ser comido por la vaca, y darme libremente en sacrificio a Dios, y morir a la vida que tenía para poder alcanzar una vida más alta. Comencé por el Espíritu, a medida que estudiaba las Escrituras, a ver la verdad concerniente al bautismo del Espíritu y los dones del Espíritu. Hallé que eran reales y que realmente eran para hoy en día, contrariamente a lo que enseñan los bautistas.
Pero al mismo tiempo vi que al entrar en esta forma de vida más alta en él, yo debería morir a la vida a la cual había llegado como un predicador bautista. Tenía que ofrecerme como un sacrificio en la vaca, o en el holocausto. Tenía una buena iglesia, el respeto de mi denominación, buen sueldo, estaba ganando almas, y mi reputación estaba creciendo. Yo amaba la vida del tallo de césped a la cual había llegado en él. Yo veía que, si iba a recibir el bautismo del Espíritu, y predicar aquellas verdades, perdería mi iglesia, mi sueldo, el respeto de mi denominación y todas esas cosas por las cuales había trabajado duramente. Pero la visión de una vida más alta en él me era tan preciosa que simplemente dejé que la vaca me comience, y me postré sobre el altar del sacrificio, morí a todo aquello, seguí para recibir el bautismo del Espíritu y me moví hacia arriba a la vida más alta en la vaca. Con gran gozo para mí, descubrí que ya no estaba tan limitado en mi vida en él. Ya no estaba limitado solamente a las experiencias terrenales en Cristo, de leer la letra de la palabra, escuchando al coro en sus sotanas cantando. El lugar donde pastaba se había ensanchado, podía moverme hacia pastos más verdes y alimentarme de las verdades de los dones del Espíritu y la sanidad divina. Así como la vaca es mucho más alta que el tallo de césped y puede ver mucho más allá, así crecí mucho más alto en el Espíritu, y podía ver mucho más allá en esta vida del Espíritu de la nueva creación en la cual había nacido. Por un tiempo me regocijé en la nueva vida en la cual había entrado, a medida que me movía de pozo de agua en pozo de agua y bebía de las aguas del Espíritu de Dios y exploraba mis nuevos pastos, alimentándome de verdad en verdad y así estaba contento. Pero después de un tiempo supe que tendría que haber una forma de vida aún más alta en él. Entonces un día vino el granjero y me comió. Ahora bien, el granjero es aquel a quien Dios llama para trabajar en su mundo, cuidar de su trigo y cegar su cosecha. Hasta entonces había estado simplemente paseándome en los pastos de la nueva vida en el Espíritu y bebiendo las aguas del Espíritu, y comiendo su alimento, verdades. Pero Dios me mostró sus grandes campos de cosecha y me pidió que fuera a cuidarlos y el granjero me comió. Comencé otra vez a moverme a través del mundo sembrando la simiente de su palabra y cegando la cosecha. Fue un tiempo bendito, teniendo un gran ministerio a medida que ganaba almas, algunas veces sanando a los enfermos, algunas veces echando fuera demonios. Pero aún así era una forma de vida limitada, comencé a ver que ninguno de los dos, ni la gente a quienes yo ministraba ni yo mismo, estábamos experimentando la plenitud de su vida que nos prometía la Escritura, sino que únicamente una forma limitada de esta vida. Pero una vez más Dios había provisto un camino por el cual pudiese yo alcanzar una vida más alta en él. Un día vino Jesús por allí y fui comido por él, absorbido por él. No quiero decir absorbido en él mientras él está sentado en los lugares celestiales, sino que absorbido en su cuerpo en el cual mora su espíritu aquí sobre la tierra. Recibí de él la revelación del cuerpo de Cristo, la revelación de que él ha llamado miembro tras miembros y los ha llenado de su espíritu, aquí en la tierra, hoy en un cuerpo de muchos miembros, la revelación de que él está manifestando en ese cuerpo, 5 ministerios espirituales y 9 dones del espíritu por medio de los cuales él, la cabeza, por medio del Espíritu, pueda guiar a su cuerpo a la perfección o el crecimiento pleno en él. Pude ver que debería perder mi vida individualista, el ministerio individual, y simplemente dejar que él me guiase a mi lugar en el cuerpo. Debería morir a esa vida que tenía como un granjero o ministerio individual, y comenzar a vivir en y por su cuerpo. Vi esta vida en su cuerpo, en el cual cada miembro vive ya no más para sí mismo, sino que vive para él, y el cuerpo es la forma más alta de vida en el universo de Dios, sometiéndose el uno al otro y al hacer esto sometiéndose a Cristo. Es esta vida en la cual viven aquellos quienes están en él en los lugares celestiales. Pero el ingrediente que faltaba y que es necesario para producir ese tipo de cuerpo de Cristo en la tierra en el nivel local como en el universal, es el principio de la cruz, el principio del grano de trigo, la muerte de cruz. Cada individuo debe estar dispuesto a morir a su individualismo y dejar que el Espíritu del Señor le guíe a su lugar y ministerio en el cuerpo de Cristo. Así cuando Dios dice en Génesis 1:26 de la mañana, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, Él estaba hablando de su plan redentor en Cristo de 7 milenios en el cual Él está manifestando su hombre de la nueva creación. Allí, el viejo hombre de la creación de Adán que fue producido en Génesis no fue la verdadera creación que él se propuso manifestar en la tierra, sino que únicamente la simiente del hombre creado que sería plantado en esta tierra y moriría.
Y de esa muerte saldría el hombre de la nueva creación, la vida y el cuerpo que Dios había propuesto producir en primer lugar. Siendo que es verdad que la creación del Génesis en todos sus aspectos era únicamente un tipo de la nueva creación, y siendo que los 7 días en que Dios trajo a su existencia la creación de Génesis, y el hombre de la creación del primer Adán, era únicamente un tipo de los 7 años milenarios en el plan redentor de Dios en Cristo, en el cual Dios está manifestando su hombre de la nueva creación de muchos miembros, vamos a explicar cómo esto es cierto. Durante los primeros 4 días de la creación de Génesis, Dios preparó el ambiente para el hombre de la vieja creación, dividiendo a los firmamentos, trayendo la luz, etc. Entonces en el 5.º día Él manifestó la vida, vida animal y aves y peces. Luego en el día 6.º Él manifestó el hombre de la vieja creación, en el día 7.º Él descansó. Cuando la Biblia dice que Él descansó, no quiere decir, como piensan nuestros hermanos adventistas, que Él estaba físicamente cansado y que descansó, pues Él no existe en una forma física ni tampoco se cansa físicamente. En el hebreo, la traducción, descansar, simplemente denota un cesar de sus obras. ¿Por qué? Porque había terminado. Este tipo se está cumpliendo perfectamente en los 7 días milenarios en los cuales Dios está manifestando su hombre de la nueva creación. Durante los primeros 4 días milenarios, Dios preparó el ambiente para su nueva creación, por medio de traer la luz parcial en Moisés y en los hijos de Israel, por medio de los tipos y sombras que Él trajo a través de ellos. Luego en el 5.º día milenario, Él produjo la vida. Jesús vino y dice la Biblia, en Él estaba la vida y esa vida era la luz de los hombres. No había vida de Dios en el mundo hasta ese entonces cuando vino Jesús. Esa vida que vino al mundo cuando vino Jesús ha estado obrando desde entonces y manifestando un cuerpo de muchos miembros. Ahora en el 6.º año milenario que se cerrará al final de este siglo, de la misma manera en que el hombre de la vieja creación apareció en el 6.º día es tiempo de que el hombre de la nueva creación aparezca. Es por esto que un mensaje está manifestándose. Vamos adelante a la perfección, o la manifestación de los hijos de Dios. Es tiempo que el hombre de la nueva creación aparezca. Entonces entraremos al 7.º milenio, el 7.º día, el milenio del reino de Cristo, y Dios descansará, nosotros descansaremos, todo descansará, pues estará terminado. De acuerdo a este certero tipo y profecía no les queda demasiado tiempo al pueblo de Dios para ocuparse seriamente en esto. De acuerdo con el calendario oriental solo nos quedan unos 15 o 20 años más para llegar al final del siglo, que es el fin de este milenio en el cual Dios va a finalizar su obra. Él va a manifestar su hombre de la nueva creación y todos entraremos a nuestro descanso. Nuestros eruditos saben que nuestro calendario está atrasado por lo menos en unos 15 años con respecto al oriental, el cual es más exacto. Revela que estamos a solamente 15 o 20 años de distancia hasta llegar al fin de este siglo que es el final del 6.º año milenial. Por lo tanto vemos que el Adán de la vieja creación era solamente la creación de Dios, como una simiente. Era únicamente el grano de trigo que Dios dejó caer en la tierra para que muriese y de esta muerte saliese el fruto maduro, el hombre de la nueva creación, manifestando todos los frutos del Espíritu de Dios. La primera verdad que debemos aprender en el principio de la cruz, es que el grano de trigo no se mata a sí mismo. Simplemente se somete a los elementos de la tierra que lo rodea, que Dios ha puesto allí para que lo ayuden a morir. A través de la tierra oímos a ministerios que al fin han llegado a la revelación de que debemos morir al yo completamente, para que su vida se manifieste en nosotros. Pero entonces comienzan a predicarles al pueblo, crucificad vuestra carne. Esto solo puede llevar a frustración porque nadie puede crucificar su propia carne. Nadie puede matarse a sí mismo. Jesús no se crucificó a sí mismo, simplemente se sometió en una plena entrega al Espíritu del Padre, a medida que Él le llevaba día a día en su ministerio, en la gran lucha por la redención, y el mundo y el diablo y sus hermanos le crucificaron. Él fue muerto por los elementos de la tierra a su alrededor. De igual manera tú y yo no nos podemos crucificar a nosotros mismos. Dios no tiene ningún plan por el cual nos crucifiquemos como Jesús, nuestro Hijo modelo. Su plan es para que nosotros nos sometamos a su Espíritu, a medida que Él nos guía día tras día cumpliendo nuestra parte y nuestro ministerio, en la gran batalla por la redención. Y el mundo y el diablo y nuestros hermanos se ocuparán de que seamos crucificados. Muchos santos preciosos en toda la tierra hoy en día, se están regocijando en la revelación de que la hora de la perfección de los santos, se está aproximando,
que la manifestación de los hijos de Dios está cercana. Pero demasiados tienen una idea falsa acerca de cómo se va a efectuar esto. Amados, no podemos orar en nuestras recámaras y esperar alcanzar esto. La oración en la recámara solo nos puede dar la fortaleza que necesitamos para seguir adelante en nuestro ministerio en contra de los elementos que nos rodea y someternos a su crucifixión, pero la oración, únicamente, no nos llevará a esa meta. Tampoco, como algunos predicadores quieren que la gente crea, puede sernos dada por medio de la imposición de manos. Tampoco se podrá alcanzar por medio de una experiencia derramada sobre nosotros y por Dios en algún derramamiento grande e instantáneo en el futuro. Lo caminaremos día tras día como lo hizo Jesús, cumpliendo con nuestro ministerio en la gran batalla por la redención, y mientras que hacemos esto, el mundo, el diablo y nuestros hermanos se ocuparán de que seamos crucificados. Al ser maldecidos, no maldeciremos; al ser perseguidos no perseguiremos, sino que dejaremos que estas cosas maten a este hombre de la vieja creación completamente, para que el hombre de la nueva creación se manifieste en nosotros en su plenitud. En segundo lugar, el grano de trigo cuando es puesto en la tierra no comienza a moverse y retroceder tratando de escapar de la presión de los elementos en la tierra que lo rodea, como hacemos algunos de nosotros. El grano de trigo se somete voluntariamente al propósito de Dios para él, sabiendo que debe morir antes de que la nueva vida que está dentro pueda manifestarse. Parecería que todos los hijos de Dios, por razón de que no tienen la revelación del propósito de Dios, quisieran que Dios quitase al diablo y todos sus demonios completamente fuera del mundo, y también a todos los perdidos que se oponen a ellos días tras día, a medida que ellos tratan de sobrevivir en este mundo. Les gustaría que Dios sacase a sus hermanos cristianos quienes a menudo hieren sus sentimientos y vienen en contra de ellos hiriendo su carne. Pero no se dan cuenta de que si Dios hiciera esto no habría elementos en la tierra que los rodea para crucificar al hombre, de la vieja creación, ayudándole a morir para que la simiente santa de Cristo que ha sido nacido dentro de ellos, pueda manifestarse en su plenitud. Y por razón de que son demasiado débiles para sobreponerse a su hombre carnal por sí mismo, tendrían que vivir con él, tan corrupto como éste es. Si Dios hubiera querido deshacerse de Satanás y sus demonios, los habría aplastado hace mucho tiempo. Pero entonces no hubiera habido demonios en la tierra alrededor nuestro, para matar a este viejo hombre carnal de forma que la simiente santa y nosotros pudiese manifestarse en plenitud. Cuando Jesús pendía de la cruz él no se estremecía ni clamaba a Dios para que le libertase. Aun cuando sus crucificadores se mofaban de él, diciendo, si es el Hijo de Dios, que descienda de la cruz, y se salve a sí mismo. Ellos no se daban cuenta de que en realidad él se estaba salvando a sí mismo. Él estaba cumpliendo con el gran principio de la cruz, que él mismo había enseñado, aquel que pierde su vida la salvará. No, él no se estremeció ni se trató de escapar. Él simplemente miró hacia arriba hacia el Padre y se sometió al gran plan del Padre, diciendo, en tus manos, de la misma manera el grano de trigo no se trata de salir del agujero en que está metido en la tierra. Cuando el hoyo es tapado con tierra, apagando así la luz del sol y comienzan lentamente a apagar la vida que hay en él, simplemente el grano se queda allí, sometiéndose al gran plan que Dios tiene para él. Y a medida que hace esto, una nueva vida comienza a levantarse en él, y comienza a salir con gran fuerza apartando la tierra que lo cubre, y sale a la luz del sol una vez más. Cuando se manifiesta el cuerpo que sale no es el mismo que fue plantado, sino que es un cuerpo distinto, un hermoso tallo verde. Aún así cuando las pruebas y las tribulaciones vienen sobre nosotros aun si es enfermedad, y el dolor comienza a despedazarnos, de tal manera que los elementos en la tierra no se están cubriendo de modo que la oscuridad no se está cubriendo completamente, y la luz del sol quien es Jesús, comienza a escaparse de nosotros, parecería que la vida misma no se está siendo arrebatada. Entonces en lugar de luchar y estremecernos o escapar rápidamente a un hospital o a un médico, si simplemente nos quedamos quietos y miramos hacia arriba el Padre, sometiéndonos a su gran plan para nosotros y diciendo en fe, en tus manos, entonces de repente, aquella nueva vida, la simiente santa que está dentro de nosotros, comienza a levantarse en fe, brotando con gran fuerza, fuera de la oscuridad, despojándose de todo temor, todo dolor. La enfermedad será sanada, el problema desaparecerá, la situación será tratada por Dios. Saldremos con gran fuerza hacia la luz del verdadero sol, Jesús. Pero la persona que sale no es la misma que bajó en la prueba.
No, por medio de la prueba, una nueva persona saldrá hacia la luz del sol, uno que ha crecido por medio de la tribulación y por medio de la prueba de la fe. 12. El viejo apóstol Pablo tenía la revelación del principio de la cruz por medio del cual obtenemos la vida. Él dijo, me glorió en la tribulación sabiendo que la tribulación obra paciencia, y la paciencia obra experiencia, y la experiencia esperanza, o fe. Lo que Pablo estaba diciendo era, cuando me encuentro con dificultades, estoy tremendamente gozoso por ello. ¿Cuántos cristianos conocemos así? No muchos, ni aún a muchos predicadores. Porque la mayoría son tan inmaduros en su cristianismo que no tienen la revelación del principio de la cruz como la tenía Pablo. Él sabía que el viejo hombre de la carne, el cual durante tanto tiempo había dependido de su posición política con los dirigentes de su día para tener poder y pacientemente se había arrojado hacia adelante destruyendo a los cristianos a diestra y a siniestra, tenía que morir. Él sabía que aquel hombre que podía pacientemente esperar en fe para que Dios se moviese, tenía que manifestarse. Por lo tanto, él dijo, me glorío en la tribulación sabiendo que produce paciencia. Pablo sabía que producía en él la paciencia que le era necesaria para esperar en fe para que Dios lo libertase de la tribulación. Y entonces cuando hubo esperado pacientemente por esa liberación, ésta vendría. Y así la paciencia produciría experiencia pues él habría tenido la experiencia de ver a Dios liberarle. Y luego la experiencia produciría esperanza, o fe, pues cuando hubo tenido la experiencia de ver a Dios liberarle, esto obraría en él más fe para enfrentarse a la próxima lucha o tribulación que Satanás le pusiese por delante. Entonces así cuando dejamos rodar esta rueda, hace que todo lo que nos arroje el diablo se transforme en un escalón por el cual podemos últimamente aplastar la cabeza de la serpiente. Dejad de llorar, pidiendo que el Señor te quite todos los demonios de sobre la faz de la tierra. Dejad para que de orar para que Él quite de vuestro camino a todas esas personas a vuestro alrededor. Dejad de orar para que Él endecrezca al hermano fulano de tal para que éste no os diga esas cosas que os hieren tanto en vuestros sentimientos carnales. Son simplemente elementos que Dios deja en la tierra el derredor nuestro para matar a nuestro viejo Adán, para que el hombre de la nueva creación pueda manifestarse en nosotros. Entonces Dios enderezará al hermano fulano por medio de utilizaros a vosotros, en amor redentor para mostrarle la verdad. Entonces Dios tratará con los demonios y el mundo por medio de vosotros. Cuando el pueblo de Dios obtenga la revelación del grano de trigo y del principio que vio Pablo, una vez más veremos a cristianos quienes se gloriarán en la tribulación. Sabrán que está obrando en ellos aquella muerte del viejo hombre, que traerá y manifestará a aquel hombre de la nueva creación. Enseñamos en todas partes que esperamos con expectación a que llegue ese día cuando los cristianos ya no nos llamen por el teléfono quejándose. Estoy enfermo, por favor ora por mí, sino que nos llamarán con un grito de gozo diciendo, gloria a Dios, hermano Sam estoy enfermo. Tengo otra oportunidad para crecer un nuevo paso en fe. Por favor sosténme en oración a medida que pacientemente creo a Dios para que Él me libere, y deje que la tribulación produzca paciencia, y la paciencia experiencia, y la experiencia más fe a medida que venzo en Él. Gracias a Dios que algunos ya están haciéndolo. Y es sorprendente ver que uno puede conseguir la sanidad con un grito de gozo mucho más rápidamente de lo que lo conseguiría con una queja de desesperación. El grano de trigo no llora, no se estremece, ni trata de salirse del hoyo, sino que simplemente se queda allí sometiéndose al propósito del Padre, a medida que el cuerpo que fue plantado en la tierra es aplastado, y la nueva vida sale con fuerza hacia el exterior empujando a través de la tierra que la cubre, hacia afuera a la luz del sol. Pero el cuerpo que se manifiesta no es el cuerpo del grano de trigo que fue plantado, sino que es un hermoso cuerpo en forma de un tallo de trigo. Ya no más sin tener vida ni poder moverse, sino que con una vida que puede crecer e incrementar cada día con la habilidad de moverse y agitarse en el viento, siendo ahora una espiga de trigo. A medida que la espiga de trigo se estira hacia el sol, absorbiendo la luz solar, es movida de aquí para acá y comienza a crecer. ¿Habéis notado alguna vez cuán frágil es una espiga de trigo, tan tierna y débil? La razón por esto es para que el viento lo pueda mover de atrás hacia adelante, de aquí para allá, para que pueda crecer alta y fuerte. Aún nosotros, amados amigos, cuando primeramente venimos a Cristo, somos como nos dice la Biblia, muertos en pecados y delitos. Como la semilla de trigo que tiene un potencial para la vida en él, pero cuando he dejado sobre la mesa no se puede mover,
aun si lo dejamos allí durante semanas, aún así nosotros antes de que hubiéramos venido a Cristo tenemos un potencial para la vida de Cristo en nosotros. Estamos muertos en pecados y delitos, pero cuando somos finalmente aplastados de tal manera por los elementos del mundo que nos rodea, no y dejamos de luchar para tratar de tomar la delantera en este mundo, y nos sometemos al Señor, entonces la nueva vida se manifiesta en nosotros. Entonces salimos con fuerza de debajo de la oscuridad de este mundo, y somos renacidos a la gloriosa luz del verdadero sol, Jesús, aún así, como la espiga de trigo, una nueva criatura que puede comenzar a moverse en la vida de Dios. De igual manera como la espiga de trigo, nosotros comenzamos a estirar nuestros brazos y absorber la luz del sol, y el viento del Espíritu de Dios empieza a movernos de un lado hacia el otro, y comenzamos a crecer en él. La palabra misma para el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, la palabra griega, pneuma, que significa aire o viento. De igual forma que el viento sopla sobre la espiga de trigo en un vaivén continuo, y ésta crece, así también nosotros crecemos a medida que el pneuma santo de Dios nos sopla de aquí para allá, recibiendo una verdad aquí y otra verdad allá, y crecemos en él. Dejadme rogaros, queridos amigos, sed una espiga de trigo frágil, para que podáis ser fácilmente soplado por el viento de Dios. No seáis un viejo tallo de trigo duro, vestido dentro de vuestro hoyo doctrinal en vuestra situación en la iglesia. Sed frágiles y sometidos al viento de Dios para que éste pueda soplaros de aquí para allá y hacia cualquier lugar donde necesitéis ser soplados, para que os pueda llegar la verdad que necesitáis para crecer en él. Y sobre todo, no caigáis en aquella doctrina maldita que ata a tanto tallos de trigo en la iglesia de Dios, hoy en día. Y esta es, que uno puede conseguir todo lo que necesita en su iglesia particular o denominación para su salvación, sin tener que acudir a nadie ni que nadie tenga que venir a uno jamás. Hace mucho tiempo en el aposento alto Jesús partió el pan, y lo dio a sus 12 apóstoles y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Aquel pan era un tipo de pan espiritual, la palabra de Dios, que debemos comer para crecer en él. Jesús no dio todo el pan a un solo discípulo, sino que lo distribuyó entre todos, dándoles a cada uno un pedazo, de forma que solamente cuando unían todos sus pedazos podrían tener la barra de pan completa. Así también hoy, Jesús no va a dar todo el pan espiritual, que es su cuerpo, a ninguna iglesia o denominación o algún ministerio en particular. No, sino que Él lo va a distribuir a cada uno de nosotros, para que al final nos veamos obligados a venir juntos, antes de poder conseguir la barra de pan completa, la cual producirá nuestra salvación completa. Por lo tanto, cuando la espiga sale del grano de trigo soplado por el viento en un vaivén constante, y absorbe la luz del sol, comienza a crecer. ¿Pero para qué está creciendo? Simplemente para prepararse para una nueva muerte. El tallo de trigo no es el cuerpo final que Dios tenía la intención de producir del grano de trigo, sino que el fruto de esa espiga será lo que vendrá finalmente del proceso. El tallo o espiga de trigo es solamente el cuerpo intermedio. Debe de haber una muerte antes de que el cuerpo final, el fruto de la espiga, se pueda manifestar. Así el tierno tallo es soplado por el viento, y absorbe la luz solar. Cada día crece más alto, todo el tiempo preparándose para otra muerte. Entonces un día, una pequeña motita dorada aparece sobre la hermosa espiga verde, la muerte ha comenzado. Cada día muere un poquito, pero a medida que hace esto, la espiga de trigo madura comienza a aparecer, hasta que finalmente cuando el tallo está completamente muerto, la espiga de trigo madura está lista para ser segada. Aún así, cuando pasamos por nuestra primera muerte al mundo, y somos nacidos de nuevo, esta no es la vida final o cuerpo que Dios se había propuesto manifestar como el tallo de trigo, es solo una naturaleza intermedia. Pues hay 3 naturalezas que tenemos a nuestro alcance en el plan de Dios para nosotros. La primera es la simiente de trigo, o nuestra vieja naturaleza de Adán, la que tenemos antes de ser renacidos. Efesios nos dice, que en esta naturaleza estamos muertos en delitos y pecados. De igual manera que el grano de trigo no se puede mover de un lado a otro, sino que debe quedarse quieto sobre la mesa hasta que alguien lo mueva, así también nosotros no nos podemos mover en la vida de Dios. La segunda naturaleza es la simiente de la naturaleza de Abraham, la naturaleza de un hombre que ha sido nacido del Espíritu, y quien puede aún ser tentado al pecado, pero que ahora tiene el poder para sobreponerse a la tentación. Esta era la naturaleza que tenía Jesús, cuando Él estuvo aquí sobre la tierra en su carne. La vieja enseñanza tradicional,
que recibimos de la llamada Iglesia Ortodoxa, de que cuando Jesús estuvo aquí sobre la tierra, él tenía la naturaleza plena de Dios, no es verdad. Aún en el seminario bautista me enseñaron lo que se llama la doctrina del kenosis, de la escritura de Filipenses, que dice que cuando Jesús estaba en los cielos en forma de Dios no consideró esto como cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó sí mismo de la naturaleza de Dios. Y el libro de los Hebreos nos dice que cuando él bajó aquí ni aún tomó sobre sí la naturaleza de los ángeles, que es una naturaleza más alta, sino que él tomó sobre sí la simiente de Abraham, la naturaleza de un hombre de fe como lo fue Abraham. Él fue nacido del Espíritu y tenía una naturaleza que podía ser tentada al pecado, pero con el poder para poder sobreponerse a esa tentación, y él en efecto se sobrepuso cada paso del camino, como nuestro Hijo modelo, para mostrarnos que nosotros también podemos vencer. Entonces, habiendo vencido hasta la muerte, a medida que él pasó por la cruz, él tomó otra vez sobre sí mismo la naturaleza de Dios, de la cual se había despojado cuando bajó aquí. Es esta naturaleza que él nos promete en Apocalipsis 3:12. A que venciere escribiré sobre él mi nuevo nombre, o naturaleza. Por lo tanto, la naturaleza renacida que tenemos ahora es la naturaleza intermedia, la misma naturaleza que tenía Jesús cuando estuvo aquí, una naturaleza que puede ser tentada al pecado, pero que ahora tiene el poder para vencer la tentación. Antes de ser salvos teníamos una naturaleza que únicamente podía ser tentado al pecado, pero sin el poder para poder resistir la tentación. Por lo tanto, estábamos continuamente siendo vencidos por el pecado. Pero cuando vinimos a Cristo y fuimos renacidos, pasamos por una muerte hacia el mundo cuando nos volvimos hacia Él, y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Y ahora como el tallo de trigo estamos absorbiendo la luz del sol, Jesús, y siendo movidos por el viento de su Espíritu. Estamos creciendo en él diariamente, aún como Jesús, la Biblia nos dice, creció en sabiduría y estatura, y en favor de Dios y los hombres. Pero únicamente estaba creciendo a fin de prepararse para una muerte. A la edad de 30 años él salió para cumplir su ministerio de hijo manifestado que diariamente le llevaría hacia la muerte de cruz, por medio del cual él tomó un nuevo nombre sobre sí, o sea la naturaleza que ahora tiene. Aún así nosotros estamos creciendo en favor y en estatura con Dios y los hombres, para que cuando lleguemos a la edad espiritual de 30 años, podamos salir en un ministerio de hijos manifestados. Esto nos llevará a una muerte diaria a medida que nos enfrentemos al anticristo y a su sistema en este mundo. Pero de la misma manera en que el tallo de trigo, en una muerte diaria, produce la espiga de trigo madura, así también es con nosotros. A medida que el viejo hombre muere diariamente, el hombre de la nueva creación en nosotros diariamente estará viviendo a su plenitud. Cuando el viejo hombre esté completamente muerto, el hombre de la nueva creación estará completamente maduro y mostrando sus frutos y listo para la siega de Dios. Cuando Jesús fue nacido del Espíritu y comenzó a crecer, cada revelación, cada unción, toda experiencia que él tuvo con su Padre, únicamente le estaba guiando a aquel día cuando él saldría en un ministerio que le llevaría a poner su vida por sus hermanos, y morir la muerte de cruz. Pero del otro lado de esa muerte había una nueva naturaleza, una nueva vida, libre para siempre de la tentación del pecado. Aún así nosotros, desde el día en que somos nacidos del Espíritu y comenzamos a crecer en él, toda revelación, toda unción, son únicamente para prepararnos para el día en que saldremos en un ministerio que diariamente nos llevará a la muerte de cruz. Pero del otro lado de esa muerte estará la espiga de trigo madura, la vida y la naturaleza final que Dios tenía intención de producir de ese viejo hombre de la carne. El nuevo hombre, la nueva naturaleza de la cual estaba hablando Jesús cuando él dijo, a aquel que venciere sobre él escribiré mi nuevo nombre. Concluimos este artículo con una última verdad. Todo granjero sabe que un tallo de trigo en un prado por sí solo nunca podrá producir la espiga de trigo madura. Únicamente si se le pone en medio de otros tallos de trigo donde puede haber la debida polinización podrá finalmente producir sus frutos. Aún así, ningún cristiano individual puede jamás producir sus frutos por sí solo. Únicamente cuando descubre el ingrediente que faltaba y está dispuesto a perder su individualismo, y dejar que el Espíritu de Dios lo ponga en su lugar en el cuerpo donde puede haber la polinización necesaria entre él y otros tallos de trigo en ese cuerpo, puede entonces ser un hijo de Dios plenamente fructífero. Él está edificando un cuerpo en la tierra hoy. Él está edificando un cuerpo y no es de arcilla. Un cuerpo espiritual para la gloria de Dios.
Él está edificando un cuerpo en la tierra hoy. Encuentra tu lugar en ese cuerpo en la tierra hoy. Entra en el orden de Dios y aprende a obedecer. El mensaje de la muerte al yo te mostrará el camino. Entra en ese cuerpo en la tierra hoy. Amén.